Ya estamos de regreso. Cuidados paliativos. Para no morir antes de morir. El cuidador primario informal es quien toma la responsabilidad de la tarea de cuidar al familiar enfermo. Es un trabajo altruista que ocupa la mayor parte del día en labores encaminadas al cuidado del enfermo. Regresamos con ustedes con el tema relación médico-paciente con el doctor Rafael Reyes. Él nos está hablando de esta situación que despierta la relación de un enfermo sufriente con su médico, pero que ese médico también sufre de manera personal por su propia vida y al enfrentarse a la salud de su paciente. Doctor, usted ahorita acaba de mencionar algo que son los grupos Valiant. ¿Qué es eso de los grupos Valiant? Bueno, los grupos Valiant aparecen en el siglo pasado, en 1950 aproximadamente, en Inglaterra. Michael Valiant, un psicoanalista, de un inicio quería entrenar a médicos para que fueran psicoterapeutas. Después se dio cuenta que era una empresa bastante difícil. Entonces lo que hizo es empezar a reunir un grupo de médicos, empezó con pediatras, para observar qué es lo que pasaba en la relación que tenían con sus enfermos. Los seminarios o grupos Valiant son grupos de médicos que están siendo coordinados por un psicoanalista y que tratan principalmente el estudio de lo que se llama el estudio de un caso. Un médico lleva un caso y todos, en unión, hacen un análisis principalmente de las emociones que surgen en el médico que presenta. Este tipo de grupos se dan en hospitales generales generalmente y lo que se pretende es que no solamente el que presenta el caso salga beneficiado, sino todos los médicos aprendan a comentar sus emociones, pierdan el miedo de ver qué les sucede en su relación con sus enfermos y que de alguna manera y con el tiempo, los seminarios duran 2, 3 o 4 años, aprendan a tener una habilidad psicológica que carecieron en su formación de médicos. Es decir, en estos grupos Valiant, lo que usted me está diciendo es se reúnen los médicos, no importa la especialidad. No importa la especialidad. Y van a analizar lo que acabamos de platicar en el corte anterior sobre transferencia y contratransferencia. ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Por qué reaccioné así? ¿Qué me despertó? ¿Y buscar en sí mismos? Sí, es un grupo, está con una privacidad importante. Hay una seguridad en lo que se dice ahí. De lo que se habla en ese seminario no se anda hablando afuera. Entonces el médico va adquiriendo confianza y va hablando de sus sentimientos, algo que no puede hablar en otro lugar. Y esto hablar de los sentimientos provoca en los demás también que vayan adoptando ese mismo modelo de hablar de sus sentimientos. ¿Y por qué no tener tolerancia a la crítica? Una de las cosas que el médico adolece es que se cree omnisciente, omnipotente y que la crítica generalmente le afecta. Entonces, en estos seminarios, la idea y la propuesta es que el médico se vaya soltando sus emociones, que vaya hablando de su contratransferencia, de los sentimientos que le despertó su paciente y con la ayuda de los demás colegas vaya entendiendo su emoción. Es decir, a través de estos grupos Valiant podemos decir que este médico que usted hace ratito nos describió, que se enfrenta al paciente, que le da miedo, que pone barreras y que se vuelve indiferente, en este momento, en estos grupos, ¿podrían romperse esas barreras, doctor? Claro. Y no solamente eso, sino se abre una nueva relación, una nueva forma de ver al paciente. Cuando un médico empieza a ver la subjetividad de su enfermo, difícilmente va a volver y va a echarse paso atrás a verlo como antes lo veía, como un objeto. Para él va a ser imprescindible la persona. Y como va aprendiendo de los seminarios Valiant, lo que le va ocurriendo es que va teniendo menos miedo y va acercándose más a su enfermo y de esta manera pues logra que este agotamiento, este desgaste sea mucho menor. Y entonces ya otra vez el doctor se vuelve a convertir en la primera medicina. Claro, ¿no? Se da cuenta de que el paciente llega con el médico buscando una comprensión, buscando obviamente una ayuda científica, pero no olvidar nunca que la ayuda científica va de la mano de la ayuda emocional.
Eso que usted habla es muy importante porque nosotros en la experiencia con los pacientes terminales vemos que no podemos desligar la parte médica de la parte emocional jamás. Sí tienes esta enfermedad, estás pasando por esta crisis, pero ¿qué pasa con esta parte emocional? Es decir, el ser humano no está dividido como por cajones o lo que sea, es decir, somos un ser integral y de esto está la parte emocional. Doctor, ¿usted podría platicarnos algunos resultados que usted haya vivido con estos grupos? Sí, mire, en el Hospital General de México, donde trabajo, hemos hecho desde el 2002 grupos Balin. Los primeros grupos que hicimos los hicimos con dermatología. Los resultados, a mi modo de ver, son subjetivos, pero son valiosos porque ¿qué es lo que descubrimos? Descubrimos que los médicos se volvían más sensibles. Descubrimos que nos mandaban más pacientes a los psiquiatras y nos enteramos con el paso de las sesiones que el médico en esta área de la dermatología, que es un área pues bastante, digamos, relacionada con la psicología y con la psiquiatría, descubrimos que los pacientes eran tratados de mejor forma. Después pasamos a cuidados paliativos precisamente y a tanatología y hemos estado trabajando a lo largo de 8 años con ellos y lo que nos enteramos es precisamente que los seminarios Balin era un espacio de contención para ellos. Era un espacio de ayuda y bueno, pues obviamente al presentar un caso, ellos iban afinando más los elementos psicológicos para comprender más a sus enfermos y obviamente veíamos que tenían menos desgaste y lo que estamos pretendiendo actualmente es eso principalmente, ¿no? De que vean la utilidad de los seminarios Balin y que de alguna manera esa herramienta no quede en la oscuridad. Es decir, digamos que los grupos Balin serían como un laboratorio de humanización de los médicos. Así me parece. Así me parece que es un laboratorio donde el médico tiene un espacio que no existe en otro lado y que está seguro y que empieza a ver a la medicina como un proceso de humanización precisamente, ¿no? Un proceso donde el temor a las emociones va desapareciendo en el transcurso del tiempo. Sí, porque lo que a veces escuchamos de muchos pacientes es que su médico ni lo vio a los ojos cuando le dio el diagnóstico de terminalidad, por ejemplo. Eso nos parece a nosotros increíble. Entonces, estos grupos Balin permitirían a ese médico hablarle a los ojos a su paciente y decirle, oye, tu enfermedad ya no responde al tratamiento curativo, hay otros caminos a seguir, como son los cuidados paliativos o en fin, pero lo acompaña, es decir, no lo abandona, no voltea hacia otro lado. Y eso en ese momento de dolor y sufrimiento para el paciente, pues es de enorme ayuda. Cuando el médico observa esa ayuda que da, que ya no es la ayuda científica por la cuestión de la enfermedad terminal, pero es la ayuda emocional, empieza a darse cuenta que esa ayuda que le da a su paciente es, primero, propositiva y segundo, tiene un valor para el paciente inconmensurable, ¿no? Bueno, doctor, si estos grupos Balin son de tanto provecho para el mismo médico, para que pues ahora sí que aguanten esas cargas de trabajo que tienen ustedes tan pesadas, es beneficioso para el paciente porque se va a hacer responsable de su tratamiento y además se va a sentir acogido con su médico, confiado con su médico porque lo está tratando como un ser humano y no como un número. ¿Por qué no se han difundido los beneficios de los grupos Balin? Yo creo que hay falta de información. Yo, hasta donde estoy enterado, en nutrición, en el Hospital Fray Bernardino y en el Hospital General, somos los 3 centros donde hacemos seminarios Balin. Yo creo que hace falta difusión a los médicos, hace falta difusión para ver qué es el burnout. Muchos no saben qué es el burnout y el tratamiento del burnout son los seminarios Balin. Me parece que una situación álgida son las emociones del médico, que no se les presta atención. Me parece que desde los estudiantes de pregrado y de los médicos internos deben vincularse con estos seminarios. ¿Por qué? Porque va a ser una forma, digamos que, saneamiento de la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, a mi modo de ver, no va a desaparecer. Entonces, me parece, Luz Helena, que hace falta mayor información y práctica de estos grupos Balin. Pues este momento fue muy importante para nosotros, doctor, porque es una manera de difundir, es una oportunidad que nos dan para difundir los beneficios de los grupos Balin en esta relación tan importante que es la relación médico-paciente. Doctor, le agradezco muchísimo su presencia y me gustaría si nos pudiera dar algún teléfono, algún correo para que la gente se comunique con usted
para recibir mayor información sobre los grupos Valiant? Cómo no, les doy el teléfono del Hospital General de México, el Servicio de Salud Mental, es el 2789-2000, la extensión es la 1356. Quien esté interesado a este tipo de grupos, acérquense, les damos información, pueden entrar a un seminario si así lo desean. Muchas gracias, doctor. Buenos días. Gracias a ustedes. Hasta luego. Para mayores informes, comunícate al Centro de Cuidados Paliativos de México, IAP. Teléfonos 5235-0507, 5235-0508 y 5579-2827. Correo electrónico info@cuidadospaliativos.org.mx. Página web www.cuidadospaliativos.org.mx. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Cuidados paliativos, cuidados paliativos. Vivir con calidad para no morir antes de morir.